Relatos de fantasmas de panteones en Nuevo León. Algunas personas evitan visitar los cementerios, pues les infunden mucho miedo por las historias que de estos se cuentan. En general se habla de apariciones fantasmales que se pasean entre las tumbas, de la presencia de demonios que ahí habitan en función de los trabajos de hechicería que se practican. Han sido los veladores quienes principalmente alimentan estos dichos o leyendas, los cuales son conocidos por la gente porque incluso han sido testigos de ellos. A continuación conoceremos algunas historias que acontecen en los panteones de Nuevo León. Panteón de Dolores y el Carmen. Son estos sin duda los cementerios de mayor renombre y antigüedad que se encuentran en Monterrey, Nuevo León. Estos panteones, que ahora forman uno, fueron los primeros en ser construidos para la burocracia regiomontana, y en él descansan exgobernadores, empresarios y gente de la cultura de este estado. Por su belleza arquitectónica y sus tumbas, este camposanto es considerado Patrimonio Cultural de Nuevo León. El Carmen fue diseñado por el arquitecto Alfred Giles y se encuentra en la avenida Washington, Colonia Centro, y abrió sus puertas en 1901, y el de Dolores en Aranberry, esquina 20 de noviembre. De este cementerio han surgido algunas leyendas muy interesantes. Manuelita Sánchez Bavarro, viuda de Chávez Nava. La tumba de esta mujer, quien fuera esposa del educador Filiberto Chávez Nava, se encuentra en la que han bautizado como la esquina del Magisterio, pues se encuentra rodeada por el sepulcro de Miguel F. Martínez, Pablo Olivas y otros personajes que fueron pieza clave en la educación regia. Lo peculiar que tiene esta tumba es que sobre la lápida y dentro de un nicho está la escultura de Manuelita en tamaño real hecha en mármol. Se encuentra sentada en su silla y te recibe con un gesto severo. Las personas que no conocen esta tumba se han visto sorprendidos por la imagen, pues el cristal que la protege provoca una ilusión óptica y piensan que alguien quedó atrapado en este sepulcro. Esto ha provocado que algunas personas aseguren que se mueve. Estas historias son las que narran los vigilantes del cementerio. Otros incluso le atribuyen milagros, aunque no hay constancia de esto, y solo queda en el rumor. Leyenda del niño violinista. Como en la mayoría de los cementerios de México, las tumbas de los niños son las que más impacto generan entre la gente. En el Panteón del Carmen descansan los restos del infante Gregorio Alanís González, nacido en El Cercado el 17 de noviembre de 1895, hijo de Ramón Alanís Tamés y de Manuelita González, padres cultos y de buena posición económica. Desde muy chico Gregorio mostró interés por la música clásica, y como su padre se dio cuenta de tal virtud, le compró un violín Stradivarius, uno de los más caros del mundo. Gregorio comenzó a tomar clases y en unos años se convirtió en un magnífico ejecutante. Lo conocían como el niño virtuoso del violín. Su fallecimiento llegó sorpresivamente cuando tenía 13 años de edad. Falleció el 13 de agosto de 1908. No se saben las causas de su deceso. Los padres de Gregorio mandaron construir una estatua donde inmortalizaron a su hijo, llevando debajo del brazo izquierdo su violín. Lo que se cuenta sobre esta estatua es que durante las madrugadas, entre la 1 y 3, cobra vida y toca bellas melodías con su violín. No han sido una o dos personas las que lo han escuchado, sino varias. Leyenda o sugestión, no todos los testigos conocían la historia. De hecho, es una leyenda que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. La chica fantasma que camina entre las tumbas. Durante la madrugada, taxistas que han pasado en medio de los dos panteones han observado a una chica que camina a paso lento y solitaria con dirección al cementerio. Incluso algunos taxistas han tenido la suerte de que les haga la parada y suba a sus unidades. Después desaparece misteriosamente cuando estos detienen el vehículo. No se tiene la remota idea de quién podría tratarse, pues en Nuevo León hay varias historias de fantasmas que aparecen en la carretera. Otras historias de cementerios en Nuevo León. Panteón Municipal San Jorge. Los veladores de este cementerio han visto pasar durante la madrugada
a un niño de aproximadamente 6 años de edad jugando con una pelota. También se han percatado que un joven, a quien han llamado el futbolista, hace lo mismo que el niño, correr entre las tumbas con un balón, y por más que han querido darle alcance para saber de quién se trata, incluso a bordo de una motocicleta, no han podido. Se ha visto también el espectro de una mujer que a paso lento recorre el panteón, pero cuando han intentado alcanzarla, ésta se desvanece ante la mirada atónita de los vigías. En este lugar también se han reportado la presencia de brujas, pero no se atreven a acercarse a ellas por el miedo que les provoca. Algunas personas se preguntarán por qué en los cementerios pueden refugiarse o reunirse las brujas. Y la respuesta es muy sencilla. Muchos adoradores del diablo, así como los brujos, se les conoce también como hechiceros, se concentran en estos sitios por considerarlos lugares de poder para llevar a cabo sus ceremonias. Algunos incluso usan los cráneos u otros huesos. No es de extrañar entonces ver a estas temidas brujas en los cementerios. Panteón Santa Rosa. Dicho cementerio se encuentra en el municipio de Apodaca y fue edificado en 1917. Se cuenta que en este camposanto se han visto a una mujer vestida de negro volar sobre las tumbas. Algunos opinan que se trata de una bruja, otros de un espectro, pues incluso han visto que tiene su cuerpo descarnado. Uno de los vigilantes, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, informó a sus compañeros que mientras dormía, sintió la presencia de alguien. Al momento de abrir los ojos, observó que se trataba de una mujer vestida de blanco, que al poco tiempo de estar ahí, se marchó volando. Podría tratarse de una bruja o bien del espectro de una mujer que se manifiesta vestida de negro. Hay muchas historias de fantasmas donde se habla de mujeres vestidas de luto. Ahí lo interesante es que le han visto el cuerpo descarnado, por lo que podría tratarse de una aparición, y descartar la posibilidad que sea una bruja. El hecho de que se le vea volando es aún más difícil de explicar y entender, aunque solo para los vivos, pues en el mundo de los difuntos no se aplican las mismas reglas físicas. Panteón Municipal Estanzuela. Lo interesante de este cementerio, ubicado en la calle Camino de la Estanzuela sin número, en la colonia Satélite, en Monterrey, es la historia que ahí se cuenta sobre la aparición de un féretro flotando, custodiado por 4 cirios, que aparece de la nada en medio del panteón. Uno de los testigos fue el vigilante del cementerio que al regresar por una herramienta que ahí había olvidado, tuvo esta visión. Ante el temor que esto le provocó, echó a correr para encerrarse en su caseta de vigilancia. Al día siguiente, este ataúd había desaparecido. Historias de este tipo son muy interesantes porque son únicas. De hecho, solo conozco una historia similar que se trata en realidad de una leyenda. Se le conoce como la Misa Macabra dentro del Panteón Saucito, en San Luis Potosí. En esta leyenda se comenta que fue observado un funeral dentro del camposanto, mas no un féretro. Es sin duda una historia muy interesante que se debe compartir. La misa macabra dentro del Panteón El Saucito, en San Luis Potosí. Fue en el segundo tercio del siglo XVI cuando llegó de Europa a la Nueva España don Rodrigo de Quevedo y Coronado, descendiente de Hernán Cortés, por lo cual fue recibido con muchos honores. Tenía una posición privilegiada, aunque nadie sabía con certeza cuál era su encomienda, pues además de tener cédula real que lo convertía prácticamente en intocable, se rehusaba a contestar cuando le cuestionaban sobre su misión. Don Rodrigo tenía a su mando a varios esclavos, quienes trabajaban todo el día en condiciones infrahumanas. Excavaban buscando oro, pero al no encontrarlo, él los acusaba de haraganes y ladrones, por lo cual los castigaba azotándolos y dejándolos sin comer. Muchos murieron bajo su mando. Al ver tantos atropellos por parte de Quevedo, el virrey de Nueva España y el conde de Montalbán se comunicaron con el rey de España para informarle los actos crueles que realizaba su emisario. El rey decidió cumplir el capricho que tenía don Rodrigo antes de que fuera enviado a la Nueva España, inspeccionar las tierras del Potosí. La noticia lo hizo sumamente feliz, pues sabía que ahí había oro y plata en abundancia.
Cuando don Rodrigo llegó a San Luis Potosí, descubrió con desilusión que eran tierras áridas, inhóspitas, pero se consoló al saber que debajo de estas había ocultos yacimientos de oro y plata. Sus nuevos esclavos le construyeron una casa enorme, donde vigilaba que ellos trabajaran sin descanso, buscando los preciados metales en los alrededores. Después de varios días en que los esclavos de Rodrigo buscaron afanosamente, hallaron unas piedras que brillaban como el oro. De hecho, con ellas los indígenas construían collares. Rodrigo, creyendo que por fin había dado con el precioso metal, lo envió a España, pero le dijeron que se trataba de guijarros, una piedra que no tiene ningún valor. Don Rodrigo comenzó a desesperarse y sintió que el tiempo se le estaba acabando, pues de España llegaron dos hermanos, Juan y Pablo de la Rosa, jóvenes que al igual que él buscaban oro. Don Rodrigo les dio alojamiento en su casa con el fin de tenerlos vigilados, pues no quería que ellos lo hallaran primero y no le informaran. Buscaron por semanas en una mina con más de 200 indígenas a su disposición. Los esclavos excavaron en lo más profundo que pudieron, pero no encontraron nada. Los hermanos, resignados de que habían fracasado, le informaron de esto a don Rodrigo. Él no tomó con agrado la noticia y les pidió a los hermanos que regresaran a la mina para ver cuánto más habían excavado los esclavos. Ellos obedecieron. En ese momento, un trastornado Rodrigo le pidió a dos de sus más fieles capataces que desviaran un canal de aguas hacia la entrada de la mina. Ellos obedecieron por temor a que los matara. Cientos de litros de agua entraban a la mina en segundos, y a los pocos minutos comenzaron a escucharse los gritos de desesperación de aquellos hombres que trataban de salvar sus vidas. Al no escuchar más gritos, don Rodrigo se retiró a su casa, en donde se encerró todo el día. No pasó mucho tiempo para que las almas de esas personas comenzaran a atormentarlo, pues don Rodrigo las veía dentro de su casa como espectros, reclamándole que por su avaricia ellos habían muerto. De día y de noche don Rodrigo era atormentado con esas presencias fantasmales. También en sus sueños los reclamos eran de este tipo. Cierta noche se le apareció San Luis Rey, santo patrono de San Luis Potosí, quien le mostró una nutrida procesión fantasmal, conformada por las más de 200 personas que había matado, ahogándolas. Don Rodrigo se horrorizó al ver a los esclavos y a los hermanos de la Rosa como espectros, que le recriminaban sus actos. Rodrigo les pedía clemencia a estas almas, decía estar arrepentido por sus actos y pedía perdón a Dios. De esta forma la visión de los espectros desapareció súbitamente. Al día siguiente, don Rodrigo tuvo un cambio radical en su vida. Se dispuso a ayudar a la gente más pobre. Entregaba, de forma irónica, monedas de oro a los más necesitados del pueblo. Incluso buscaba a los pordioseros para curarles sus heridas. Se desgarraba su ropa fina y la usaba como vendas. Esto demostraba el enorme arrepentimiento que sentía y el miedo que tenía de ir al infierno cuando muriera. Por esos días llegó a este lugar un fraile franciscano llamado Fray Benedicto de Guzmán, el cual tenía fama de santo. Don Rodrigo lo buscó con desesperación para que éste lo confesara y perdonara sus pecados. El fraile le impuso 12 penitencias y además le dijo que cuando muriera debían oficiarle una misa de cuerpo presente. A partir de este encuentro con el fraile, don Rodrigo llevó una vida ejemplar. Aquellos que no conocían su pasado, les hubiera sido difícil imaginarse que este hombre había sido el causante de tantas muertes. Don Rodrigo falleció 24 años después de su confesión con Fray Benedicto. Su única familiar, doña Soledad García Coronado, fue la encargada de abrir su testamento, en donde solicitaba la presencia de algunas personas para que lo acompañaran a su funeral, pero todas ya estaban muertas. Doña Soledad incluso viajó a la Ciudad de México para pedirle a la hija de Juan de la Rosa que por favor acudiera a la misa, pero ella se negó rotundamente. La misa se celebró, pero ninguna de las personas nombradas en el testamento estuvo en la misa.
3 años después de la muerte de don Rodrigo, ocurrió un hecho inexplicable y al mismo tiempo macabro. Una noche, mientras doña Soledad rezaba por el eterno descanso de su pariente, escuchó que afuera de su casa se escuchaban cantos funerarios. Esto llamó poderosamente su atención y se asomó por la ventana para ver qué sucedía. No podía creer lo que estaba viendo. Se trataba de una procesión fantasmal. Entre los espectros logró distinguir a algunas de las personas que conoció en vida, pues fueron amigos de don Rodrigo. Doña Soledad salió de su casa y siguió la procesión fantasmal que se dirigía al Panteón del Saucito. Adentro, la mujer observó, gracias a la luz de la luna llena, que estas ánimas estaban montando guardia a don Rodrigo, quien estaba tendido sobre una lápida. Ella se espantó con lo que vio y regresó a su casa corriendo, agradecida con Dios porque al fin don Rodrigo podría descansar en paz. Pero esto no era así, pues 100 años después, en 1909, se repitió la procesión y la vio Consuelo Meléndez, viuda de Hinojosa. Ella lo informó al sacerdote Antonio Cabañas, quien conocía la historia. Incluso el clérigo le dijo que faltaban 2 procesiones más, pues estas debían sumar 7. Esas peregrinaciones se realizan cada 100 años, así que debió verse una en el año 2009. Mas no existe ningún reporte, o bien, el que fue testigo ha preferido guardar silencio. La última ocurrirá en el año 2109, así que las futuras generaciones que escuchen esto deberán estar atentas por si acaso logran ver la última peregrinación fantasmal en honor a don Rodrigo de Quevedo, con la cual por fin podrá descansar en paz.